La semana pasada hablamos acerca de que el 2018 iba a ser el año de la conexión. Ayer nos reunimos con los líderes de ministerio, los encargados de distintas áreas ministeriales, facilitadores de grupos pequeños, pensando, orando y animándonos con lo que se nos viene el próximo año. La verdad que tenemos un desafío enorme porque nuestro plan es transformar la ciudad de Santiago, nada más ni nada menos que eso. Y eso requiere que seamos una iglesia en la cual seamos apasionados en buscar al Señor, pero también apasionados en conectarnos unos con otros. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de que este año de la conexión iba a tener dos énfasis. El énfasis, ¿no es cierto?, de la conexión unos con otros, y eso fue lo que estuve hablando la semana pasada respecto a cómo las filas no saben respecto a qué es lo que estamos viviendo en nuestras vidas, pero que los círculos sí saben. Y por eso el desafío era a salir de las filas y vincularse en círculos por medio de grupos pequeños que a partir del próximo año se van a llamar grupos de encuentro. Ese va a ser nuestro nombre de los grupos pequeños, grupos de encuentro, porque queremos encontrarnos unos con otros, pero también encontrar a nuestras comunidades y transformar a nuestras comunidades por medio de estos grupos de encuentro. Así que eso estuvimos hablando, ¿no es cierto? Y dijimos de que para crecer espiritualmente debes estar conectado relacionalmente. La Biblia y el Nuevo Testamento repiten muchas veces este concepto de los unos a los otros, los unos a los otros. Hay un aspecto esencial y Jesús lo dijo, ¿no es cierto?, cuando le preguntaron ¿cómo resumirías todo lo que la enseñanza, las leyes de Dios? Y él dijo, bueno, hay dos cosas, ama a Dios, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a ¿quién? A tu prójimo, a los otros como a ti mismo. Y por eso estas dos dimensiones en las cuales queremos enfatizar y nos hemos trazado la meta actualmente. Estuvimos en un plan piloto de 20 grupos pequeños, donde 20 grupos pequeños estuvieron funcionando. Se juntaban una vez al mes, se juntaban algunos todas las semanas, cada 15 días. La mayoría de los grupos se mantuvo y muchos también crecieron en asistencia. Y el desafío es poder llegar el próximo año, ojalá, a gran porcentaje de nuestra iglesia, y por eso queremos llegar durante el 2018 a tener 40 grupos pequeños. Es doblar, ¿no es cierto?, los grupos pequeños, y por eso desde ya te queremos animar a que puedas pensar, ok, ¿cómo te vas a involucrar el próximo año en los grupos pequeños? Pero hay un gran desafío, y se los dije al terminar el sermón de la semana pasada. La visión que tenemos como iglesia es una visión que surge de la gran comisión, que es ser y hacer discípulos apasionados por la transformación de personas, de familias, de ciudades, de Chile al mundo a través de ¿qué? Del Evangelio. Y eso es una labor, una obra que no puede depender solamente de esfuerzos humanos. Tenemos una hermosa estrategia, tenemos planes, queremos avanzar, tenemos programación, tenemos eventos, pero si Dios no está en medio nuestro, si Dios no habita en medio de nuestra iglesia, si Dios no habita en medio de nuestra estrategia, ¿sabes qué? No nos queremos mover a ninguna parte. Y por eso es esencial que como iglesia nos apasionemos en la búsqueda de Dios por medio de una herramienta, por medio de un medio que Él nos dejó, que es la oración. Que es la oración. Y ¿sabes qué? Me ha pasado algo raro el último tiempo, que Dios me ha estado inquietando profundamente con respecto a esto de la oración. Y si estoy delante de ustedes aquí, no me paro delante de ustedes como un gran experto en la oración, sino que me pondría, ¿no es cierto?, un triangulito como esto, como alumno en práctica. Estoy aprendiendo. Y la verdad es que yo al ver la iglesia veo muchas personas que tienen vidas de oración hace muchos años, que son personas que tú las podrías identificar como personas de oración. Y por muchos años también han sostenido el andar de la iglesia en las reuniones del día domingo, las reuniones del día miércoles, privado en sus casas, en los años dorados. Y la verdad es que es un ejército de intercesores y de oradores que han estado sosteniendo el avance de la iglesia. Pero si queremos efectivamente estar en medio de un proceso de transformación profundo de nuestra comuna, de nuestra ciudad, de que el Señor nos movilice, ¿no es cierto?, hacia afuera, como cantamos esta canción, Señor, llénanos y envíanos, tenemos que ser una iglesia que ora. Tenemos que ser una iglesia que pueda entender
que la estrategia para llegar, ¿no es cierto?, para poder ser catalizadores de un despertar espiritual es por medio de la oración. Y ¿sabes qué es interesante? Porque la oración, si tú observas la historia desde la Biblia, ¿no es cierto?, la historia de la iglesia cristiana, vas a encontrarte que uno de los primeros frutos de cuando desciende el Espíritu Santo en Hechos es la comunión y es la oración. Dice de que los hermanos perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, en compartir, ¿no es cierto?, las enseñanzas de los apóstoles, pero también en la oración. Y tú vas a ver de que en cada suceso importante en el libro de Hechos hay por medio un movimiento de oración. Y luego en la iglesia cristiana, si nosotros tomáramos una línea cronológica, vamos a ver cada vez que hubo un despertar espiritual, hubo primero un despertar en oración. Y la reforma y los reformadores fueron grandes personas de oración. Mira lo que decía, por ejemplo, Martín Lutero. Él decía, tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras 3 horas del día en oración. El reformador Martín Lutero. Claro, porque uno puede pensar de que la reforma solamente fue una cosa teológica, teórica, pero fue claramente un avivamiento, un despertar espiritual, y en la vida de Martín Lutero se ve reflejado en este fondo que había de la oración. Juan Calvino decía, nosotros necesitamos la oración porque es la manera en la que recibimos los beneficios de Dios. Y la verdad, y aquí quiero ser honesto con ustedes, creo que nadie pudiera decir de que no comprende o no ha entendido, si es que llevas tiempo, ¿no es cierto?, en la iglesia o que nunca has escuchado acerca de la importancia de la oración. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer en nuestras vidas es la siguiente: ¿por qué no oramos más? Y la verdad es que lo que yo menos quisiera después de esta prédica, de este sermón, es que tú te fueras con un sentido de condenación. Es decir, hoy soy tan malo, ¿no es cierto?, porque no oro lo suficiente. Sino que lo que yo quiero es que tú te vayas motivado, si es que no lo estás haciendo hasta ahora, a comenzar a dar pequeños pasos de un gran proceso de despertar en oración en tu vida personal y en nuestra iglesia. Y la verdad es que tal vez la respuesta que nosotros podemos dar, ¿no es cierto?, en relación a esto, ¿por qué no oramos más?, va en relación al tiempo. Decimos, ¿sabes qué? La verdad es que no tengo suficientemente tiempo en la semana para orar. ¿De dónde saco tiempo para orar? Y por eso les compartí, y en la hojita que les repartieron en la entrada, al otro lado hay un artículo que escribí hace un tiempo que tiene que ver en cómo llevar o cómo comenzar a llevar una vida de oración en este ritmo loco de la ciudad. No tienes que leerlo ahora, lo puedes leer después, quizá ya lo leíste antes. Es simplemente un consejo en términos de cómo vivir una vida de oración. Pero ¿sabes qué? La verdad, queridos amigos, hermanos, tenemos que ser honestos. Es efectivamente de que no tenemos tiempo para orar. Y me gusta una frase que tiene John Piper, que dice: uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por la falta de tiempo. ¡Wow! Aquí quizás falta agregar Netflix, ¿no es cierto? Es efectivo de que no tenemos tiempo para apartar en la oración, porque una dimensión claramente es como lo explica en ese artículo, nosotros podemos llevar una vida constante de oración en distintos momentos y hay etapas en las cuales es complicado apartar tiempos específicos de oración. Por ejemplo, la crianza de los niños es una etapa súper compleja y quizás ritmos de trabajo, etc. Pero la verdad, y creo que aquí hay un aspecto que hay de fondo respecto a esto, es que probablemente no creemos que orar sirva de mucho. Probablemente decimos, ok, la oración sí, está bien la oración, es un tema, es una disciplina. Pero, ¿sirve de algo la oración? Y Philip Yancey escribió un libro que justamente dice, ¿la oración sirve de algo? ¿Cambia algo las cosas? Y por eso esta mañana, en esta segunda parte y final de esta miniserie de Una Iglesia Conectada, quiero abordar este aspecto esencial e importante que tiene que ver
con la oración. Y tal vez más que una prédica, ¿no es cierto?, en términos de un formato clásico, va a ser más como una especie de estudio bíblico en relación a 3 preguntas. Primero, ¿qué es la oración? ¿Por qué debemos orar? ¿Y cómo orar? Así que si usted tiene ahí por dónde tomar apunte, quizás en tu celular o en alguna parte o en la misma hojita, te invito porque me gustaría mucho que saliéramos animados y a decir, ¿sabes qué? Debe ser primero algo esencial en nuestras vidas, pero también algo esencial en el avance de iglesia. Así que primero, veamos qué es la oración. Y como motivación respecto a esto, ¿no es cierto?, me gustaría leerte un resumen de lo que fue el avivamiento en Gales. El avivamiento en Gales pasó a principios del siglo pasado. Y como les decía recién, tuvo esencialmente y como algo transversal un despertar en oración. Y un personaje en este avivamiento en Gales, que fue Evan Roberts, que tenía solamente 26 años y Dios lo empezó a inquietar respecto al tema de la oración. Este avivamiento, dice las crónicas históricas, que en 5 meses se convirtieron 100.000 personas en todo el país. En 5 meses, solo 5 meses. Y comenzó con un despertar de oración. Mira, dice, Evan Roberts, día y noche, sin cesar, oraba. Lloraba y suspiraba por un gran avivamiento espiritual. Él escribió, por 10 u 11 años había orado por un avivamiento. Podía quedarme despierto toda la noche para leer o hablar sobre el avivamiento. Finalmente, fue desalojado de su cuarto alquilado porque la propietaria pensaba en su entusiasmo que estaba poseído, un poco loco. Pasaba horas orando y predicando en su cuarto hasta que la señora le tuvo miedo y lo echó. Y aquí este escritor resume qué es lo que pasó en este país de Gales como fruto de un mover de oración. Dice, el impacto social fue asombroso. Por ejemplo, los jueces no tenían ningún caso que juzgar. No hubo robos, ni asaltos, ni violaciones, ni asesinatos, ni malversaciones, ni nada. Los consejos distritales tuvieron asambleas de emergencia para discutir qué hacer con la policía que ahora se quedó sin trabajo. En cierto lugar, llamaron al sargento de la policía y le preguntaron, ¿qué hace usted con su tiempo? Él respondió, antes del avivamiento teníamos 2 trabajos principales, prevenir delitos y controlar multitudes, como por ejemplo en partidos de fútbol. Desde que comenzó el avivamiento, prácticamente ya no hay delitos. Entonces simplemente nos quedamos con las multitudes. Un miembro del consejo preguntó, ¿qué significa esto? El sargento respondió, usted sabe, dónde están las multitudes, están yendo a las iglesias. ¿Pero cómo afecta esto a la policía? Bueno, dijo él, tenemos 17 policías en nuestro puesto. Tenemos 3 cuartetos y si alguna iglesia desea que cante el cuarteto, entonces nos llama a la comisaría. Y sigue, mientras el avivamiento pasó por Gales, el alcoholismo se redujo a la mitad. Hubo una ola de bancarrotas, casi todas cantinas. Hubo también cierto atraso en la producción minera porque muchos mineros se convirtieron y dejaron de hablar groserías. Entonces sus caballos que jalaban las carretas de carbones en las minas ya no podían comprender lo que les decían. La oración produce resultados y cambia primero nuestras vidas, pero también cambia las cosas y cambia las realidades. ¿Qué es la oración? Un primer aspecto de la oración es que la oración es una forma de comunión con Dios. Mateo 6, 7, 8 dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esto lo está diciendo nada más ni nada menos que ¿quién? Jesús. Jesús nos está diciendo de que la forma principal para tener comunión con Dios es a través de la oración, una oración privada, una oración en la cual nos podemos relacionar, una oración en la cual podemos conversar con Dios,
Una oración en la cual podemos tener intimidad, comunión con Dios. Pero también la oración es un acto de confianza en Dios. Dice, cuando ores, en Mateo también, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Si nos relacionamos, y aquí es interesante porque Jesús cuando empieza a hablar de Dios, habla acerca de Dios como un padre. Si nosotros confiamos en nuestros padres, aquí Él está diciendo, Él sabe exactamente qué es lo que necesitas. Y por lo tanto, con esta certeza, nos acercamos en oración y con gratitud y con confianza, sabiendo de que Él sabe lo que necesita. Y aquí, claro, hay un verso que tú podrías decir, bueno, pero si Él entonces sabe qué es lo que necesitamos, ¿para qué orar? Bueno, justamente es un acto de confianza y es un acto de comunión y es un acto en el cual, y ya lo vamos a ver más adelante, Dios dejó determinado de que por medio de la oración era un medio para que cosas sucedieran. Y es interesante de que por medio de este camino también podemos justamente hacer un acto de confianza frente a Dios. Mira lo que dice el teólogo Ryle. Dice, dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. Y por eso Jesús cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro, justamente se dirige a Dios como Padre Nuestro que estás en los cielos, porque hay un relacionamiento íntimo. Nos acercamos a nuestro Padre en confianza porque sabemos que Él es bueno y que Él va a proveer para nosotros. Por eso nos acercamos a Dios en oración. Pero también la oración es un medio de participación en la obra de Dios. Mira lo que dice Charles Spurgeon, famoso predicador, dice, nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Hasta que estemos en el cielo. Por medio de la oración podemos participar de esta obra de Dios, de la actividad de Dios que va a tener impactos eternos por medio de la oración. Ahora, no pretendo, ¿no es cierto?, con estos tres puntos abordar todo lo que significa la oración. Esto de hecho daría para una serie. Pero creo que es básico comprender que la oración es un medio, tal vez me atrevo a decir el medio principal, por el cual podemos relacionarnos con este Dios del universo que dice que nos escucha. En lo cual podemos llevar nuestras peticiones, necesidades personales y acercarnos a Él en intimidad porque Él dijo que Él escucha nuestras oraciones. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué hay que orar? ¿Por qué hay que orar? Lo primero, y que puede sonar un poco obvio, es porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Jesús nos dijo que lo hiciéramos. ¿Y sabes qué es interesante ver en los evangelios la vida de oración que tenía Jesús? En medio de las ocupaciones, lo que Jesús hacía cuando estaba cansado, agotado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, por las multitudes que lo seguían, ¿qué es lo que hacía? Se apartaba a orar. Se apartaba a orar. No recuperaba fuerzas de otra manera, sino que se apartaba a orar, porque entendía de que ahí provenía su fuente. Y es tan interesante que creo que lo que debe haber pasado en la vida de Jesús, de que sus discípulos empezaron a ver y decir, este tipo algo tiene que nosotros no sabemos. Y en un momento le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Porque ¿sabes qué? El primer aspecto de lo que te pasa cuando empiezas a orar es que te das cuenta que no sabes orar. No sabes orar. Dice, Señor, enséñame cómo orar. Y eso les pasó a los discípulos de Jesús, que le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús dijo que oráramos. Mateo 7. Ustedes, los que son padres, y sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso
¿les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Jesús nos dijo que oráramos, y eso debería ser ya suficiente para sumergirnos en una vida de oración. Pero ¿sabes qué? Jesús no solamente se quedó en decirnos que oráramos, sino que también Él abrió un camino por el cual podamos entrar en oración a la presencia de Dios. Hebreos 10:19 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino de vida, a través de la cortina al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento estaba esta estructura, ¿no es cierto?, del Antiguo Pacto, esta estructura del tabernáculo, y estaba dividido por distintos espacios, distintas salas. Habían distintos patios, pero había un lugar que era el lugar santísimo. Era el lugar que estaba separado por un velo donde se guardaba el arca del pacto, que tenía, ¿no es cierto?, las tablas de la ley y la vara de Aarón que había florecido. Y todo esto, ¿no es cierto?, estaba en este lugar santísimo al cual el sacerdote que oficiaba, ¿no es cierto?, estas ofrendas a favor del pueblo podía entrar una sola vez al año. Y debía estar completamente puro de cualquier pecado. Se hacían sacrificios de animales especiales para eso. Había todo un procedimiento de purificación de este sacerdote, y era tan increíble el nivel de pureza con el cual tenía que entrar el sacerdote, que dice que le amarraban un cordel a la cintura de este sacerdote para que si entraba y si había un pecado, ¿no es cierto?, que no estaba confesado y se moría, ¿no es cierto?, nadie iba a poder entrar al lugar santísimo a recogerlo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tirar al sacerdote, ¿no es cierto?, y sacarlo de la cuerda que tenía amarrado. Así era de restrictivo el acceso a la presencia de Dios en el Antiguo Pacto. Pero dicen, y los relatos del Evangelio dicen, que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó con este velo? Se rasgó en dos. Y claro, a nosotros nos puede sonar algo medio extraño en términos de, porque no conocemos todo este ritualismo, pero piense lo que significaba este sentido del templo, que tenía distintos niveles de acceso y que Jesús nos permitió entrar a la presencia misma de Dios, y dice en el cielo, dice el autor de Hebreos, por medio de Jesucristo. ¿Te imaginas tú entrando siquiera a la moneda, ¿no es cierto?, al despacho ahí de la presidenta? Probablemente no, quizás tendrías ganas de ir a decirle, ¿no es cierto?, algunas cosas, orar por ella o bendecirlo, no sé cuál es tu opinión en este momento. Pero piensa quizás, ¿no es cierto?, en algo así como la Casa Blanca, en el despacho oval. Llegar a ese lugar. Y lo que tú pudieras pedir tal vez, ¿no es cierto? Hoy que le bajen las licencias Office, no sé qué es lo que aprovecharía de decirle. Piensa ahora por un momento en lo que significaría estar en la presencia del Creador del universo, con acceso en oración, ¿qué dice? En el lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Cristo. ¿Estamos dimensionando lo que Jesús hizo por nosotros? Lo que significa la oración, el camino que Jesucristo nos dio para comunicarnos con el Padre. No solamente para pedir por nuestras necesidades, sino que para pedir por el avance del reino de Dios a través de su iglesia en este tiempo. ¿Lo comprendemos? Y si lo comprendemos y lo creemos, creo que eso es, o debería ser, una motivación para sumergirnos en una vida de oración. Sproul dice, si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestras vidas de oración serían muy diferentes de lo que son ahora. Si realmente lo comprendiéramos, si realmente lo supiéramos. Otro aspecto de por qué orar, porque es la estrategia de avance para
la iglesia. Lo compartimos en una serie, ¿no es cierto?, en la serie de Efesios. Y había un aspecto, me acuerdo que justo me tocó predicar a mí en relación a eso. Y en este pasaje en Efesios 6:18, después de que habla de la armadura de Dios, lo que Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, le dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hay un sentido de una oración permanente por la iglesia, por los creyentes, que debe ser una disciplina constante dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es que nos acostumbramos muchas veces en la iglesia y en nuestras vidas a llevar las cosas por nuestra propia capacidad. Y planeamos, planificamos, tiramos ideas, eventos y luego es como que casi agarramos una cosita de agüita bendita y le tiramos encima: Señor, bueno, bendice esto, ¿no es cierto? ¡Fua! Y nos largamos. Pero la verdad es que lo que dice la palabra de Dios es que la oración es la estrategia que va a sostener todo el andar de la iglesia. Eso no quiere decir de que no planeemos, me encanta planear. Eso no quiere decir que hagamos estructura, funcionamiento, sistema y todo lo demás, excelente. Pero la estrategia es por medio de la oración. Y no nos debemos olvidar de eso. Debemos ser creativos, usar nuestros dones, pero ser apasionados en oración para que Dios derrame su presencia en lo que estamos haciendo. John Piper tiene una frase que me encanta. Dice: un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que trata de empujar solo su autobús para sacarlo de un bache porque no sabe que Clark Kent está a su lado. E insistimos, ¿no es cierto?, con nuestras fuerzas y decimos: ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que hablar con esta persona. ¿Y sabes lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que tomar esta decisión. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer mejores planes, tenemos que tener mejores edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como decía este himno que cantamos, vive el hombre afligido. ¿Por qué es? Porque no lleva todo a Dios en oración. ¡Wow! Poderoso, poderoso mensaje. Y aquí hay un punto respecto a esto de por qué orar, que es esencial que entendamos, queridos hermanos, amigos, y pongan atención. Debemos orar porque Dios nos enseña que en respuesta a la oración Él actuará. Supongo que conocen ese símbolo, ¿no es cierto?, de Batman. ¿Se acuerdan cuando en la ciudad gótica ponían en el cielo el símbolo de Batman? ¿Qué pasaba? Batman aparecía, ¿ya? Y dije, ¿cómo pudiera graficar con una imagen, ¿no es cierto?, el sentido de oración? Cuando Dios ve a su pueblo orando, Él actúa. Es algo que Dios nos dejó para que justamente podamos entender de que en respuesta a la oración Él actuará. Santiago 4:2, un pasaje conocidísimo respecto a la oración, dice: pero no obtienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Santiago está implicando en este pasaje de que el no pedir nos priva de lo que Dios nos daría si es que pidiéramos. No reciben, ¿por qué? No porque Dios no quiera dárselo, sino que está diciendo, ¿por qué? Porque no piden. ¿Por qué no piden? Cuando oramos, Dios responde. Mira, no lo dije yo, no me creas a mí, créale a la palabra de Dios. Lucas 11:9. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Punto. La enseñanza de Jesús respecto a la oración. Iglesia Encuentro con Cristo. ¿Qué tenemos por pedir? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es el desafío al que el Señor nos está llamando? Pidamos con fe, creyendo que Dios va a responder esas oraciones. ¿Y sabes qué, queridos hermanos? Nos vamos a sorprender. Cuando la iglesia ora, Dios responde. Y Jesús también hace esta conexión entre buscar cosas de Dios y recibirlas. Cuando pedimos, Dios
responde. Ejemplos, Moisés en el Antiguo Testamento, orando, intercediendo. ¿Se acuerdan cuando él sube a recibir las tablas de la ley y baja, ¿no es cierto? Y se encuentra este pueblo y Dios se enoja con el pueblo. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés intercede por el pueblo. Y Dios responde a esta intercesión. Abraham, cuando está intercediendo por Lot, Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Dice Dios, si es que hubieran justos en esta ciudad, ¿tú los perdonarías? Y él empieza, y Jesús dice, sí, los perdonaré. Y hay una intercesión por parte de Abraham en esta ciudad, y hay un diálogo con Dios, y Dios responde, Segunda Crónicas 7:14, conocido pasaje también. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios prometió en su palabra que Él responde a la oración. Wayne Grudem dice, en Lucas, me salté, nada que ver. Este es Lucas, Wayne Grudem está acá. Si oramos poco, es probablemente porque en realidad no creemos que la oración logre gran cosa. Y la gran pregunta aquí es, efectivamente, ¿creemos que la oración tiene un impacto en lo que hacemos? Probablemente oraríamos más si esto fuera una convicción profunda. Y la tercera pregunta, ¿cómo orar? Y aquí te voy a invitar que busques en tu Biblia, yo voy a leer desde la versión NTV, en el ejemplo de un intercesor potente que fue Nehemías. Perdón. Y vamos a ir a Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 4 al 11. Y vamos a ver aquí ciertos principios que este intercesor, Nehemías, nos enseña a través de su oración por el pueblo. Leamos el pasaje completo. Cuando oí esto, me senté a llorar. ¿Qué es lo que escuchó Nehemías? Nehemías escuchó acerca de lo que estaba pasando con los muros, lo que había pasado, ¿no es cierto?, con la ciudad de Jerusalén, y cómo habían sido derribados, que esta ciudad estaba en un estado miserable. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y aquí hay algunos aspectos que vemos en esta oración y que te pueden servir a ti en tu vida diaria, en tu disciplina de orar. Lo primero que observamos es que hay perseverancia. Versículo 4. Cuando oí esto me senté y de hecho durante varios días, dice Nehemías. ¿Y sabes qué? Jesús también nos enseña a orar con perseverancia. No solamente una vez. Y ahí en el proceso donde muchas veces fallamos. Decimos, ok, yo ya oré por esto, ok. Pero cuando vemos el mensaje y vemos el lenguaje original en el cual Jesús le dice, sigan buscando, sigan clamando. Hay un sentido
de perseverancia y de continuidad. Y sabes que hay un pasaje bien misterioso en la vida de Daniel, cuando dice que él está orando, y este relato donde dice que él oró y el ángel le dice cuando se encuentra con él, y dice: desde el momento que tú comenzaste a orar, fui enviado para responder tu oración. Pero pasaron 21 días hasta que le llegara esa respuesta a Daniel. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera dejado de orar al día 20, por ejemplo? Es un misterio, pero hay un proceso de por medio que quiere decir de que hay una perseverancia en medio de la oración. Y aquí dice Nehemías de que él oraba día y noche. Pero también Nehemías practica lo que es la adoración. Adoración, Dios del cielo, Dios grande y temible, de amor inagotable, porque toda oración comienza primero estableciendo quién es soberano, quién reina, quién es el creador del universo. Y en nuestro caso, comenzamos dándole gracias a Jesús porque Él tomó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahí seteamos el porqué de nuestra oración. Pero también Nehemías nos muestra que hay arrepentimiento y debe haber arrepentimiento por medio de oración. Él se hace partícipe de los pecados del pueblo. No es como, qué pena, ¿no es cierto?, que ellos pecaron, sino que hemos pecado. Como ciudad de Santiago hemos pecado, como país de Chile hemos pecado. Arrepentimiento personal, pero vinculado también a los pecados del pueblo. Pero es interesante porque después en este pasaje, versículo 8 al 9, Nehemías dice: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. ¿Qué está citándole ahí? Está citando Deuteronomio, uno de los libros favoritos también de Jesús. Lo que le dijiste al pueblo de Israel, y le dice a Dios: mira, Padre, tú dijiste esto, tú prometiste esto. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Fe en sus promesas. Cuando oras, debes orar sustentado en lo que la palabra de Dios dice. Y eso nos lleva a decir: bueno, ¿cuánto conocemos de la palabra de Dios? Si encuentras una promesa en la palabra de Dios por la cual orar, persiste en esa oración, porque Dios prometió de que debe haber respuesta. Y así se acerca a Nehemías y le dice: tú dijiste esto, de que si nos arrepentíamos te ibas a acercar a nosotros. Pero ¿sabes qué es interesante? Porque aquí también Nehemías se acerca basado en una identidad. Versículos 10 y 11. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. No es cualquier pueblo, no es cualquier país de la tierra, es el pueblo de Dios. Y ¿sabes qué es interesante? Porque en el nuevo pacto nos vamos a dar cuenta que esa identidad está basada en ¿qué? Que somos hijos de Dios. En que la identidad es que fuimos rescatados por Cristo, y en esa identidad nos podemos acercar en oración. Y de hecho Juan 14:13 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Eso está diciendo Jesús. Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pero ¿sabes que hay un aspecto más interesante en esta oración de Nehemías? Y que tiene que ver con pedir de manera específica. Versículo 11. ¿Qué pide Nehemías en esta oración? Él dice de manera sencilla: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y si tú sigues leyendo el relato ahí en Nehemías, te vas a dar cuenta que ¿qué pasó? Nehemías, para empezar, no tenía ni una forma de conversar con el rey, un rey poderoso. Él era copero del rey y estaba en la presencia de él. Y si el rey veía a alguien triste en su presencia, ¿qué es lo que le pasaba? Le quitaba la tristeza cortándole la cabeza. Por lo tanto, cuando ve a Nehemías triste, le dice: ¿qué es lo que te pasa? Tú no eres así. Y ahí obviamente Nehemías entiende: esto es una respuesta de oración a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos de maneras específicas? Podemos identificar cuando Dios está respondiendo. Cuando Dios abre una puerta. Quizás tú podrías hacer una oración así por tu jefe.
¿Sabes qué? Necesito ir a conversar algo complicado con mi jefe. Señor, ayúdame a que tenga un corazón bondadoso de escucharme, que se pueda dar una buena conversación y que tú seas glorificado en ese relacionamiento. Entonces, cuando el jefe te llama a la oficina, tú dices, wow, aquí hay una respuesta a la oración y me voy a sustentar en la oración y que Dios me responde. Oraciones específicas, de manera específica. Muy bien, y vamos a cerrar esto. Y la gran pregunta aquí es cómo empiezo a orar. Y quizás la pregunta que te estás haciendo. Quizás tú ya llevas una vida de oración por mucho tiempo. Pero tal vez dices, sabes que yo estoy aquí en foja cero. Yo necesito empezar a avanzar. Bueno, te invito a que leas el artículo que te dejé ahí. Pero también, primero que nada, algo súper básico es que a orar se aprende orando. Hay una canción que dice por ahí, a bailar se aprende bailando. A orar se aprende orando. No tienes que comenzar a hacer una oración, ¿no es cierto?, con una lírica impresionante, sino que con una oración sencilla. Y un libro súper recomendado respecto a la oración es La oración, justamente se llama así, de Richard Foster. También hay otro libro que él escribió que se llama Alabanza a la disciplina. Hay harta literatura respecto a oración, pero la verdad es que a orar se aprende orando, apartando. Y en eso te motivo a dar pequeños pasos. Pequeños pasos. No comiences con 3 horas de oración como Lutero. 5 minutos. 15 minutos. Y trázate una meta de comenzar a aumentar esto. Porque, como decía al principio, una cosa, ¿no es cierto?, es estar en continua oración. Pero también hay algo especial de apartar un tiempo determinado de oración. Y tú dices, ¿sabes qué? No sé de dónde sacar tiempo. Bueno, ¿y qué pasa si te saltas una comida? ¿El desayuno? ¿O un almuerzo a la semana? ¿Y apartas ese tiempo para orar? ¿Y qué pasa si transformas tus trayectos en oración? En vez de ir pensando y reclamando al gobierno hoy que el metro está lleno, ¿no es cierto? Y que el Transantiago y que esto y lo demás, o ir mirando para afuera, o ir escuchando, ¿no es cierto?, el comentario de radio no sé quién. ¿Y por qué no transformas tu trayecto en tu capilla, en tu momento de encuentro al Señor, en tu auto? Y con tu familia, ¿por qué no? Si se suben todos los niños, ¿no es cierto? Y en vez de ir, ¿no es cierto?, en cualquier otra onda, ¿por qué no pensar, oye, este puede ser un tiempo en el cual podemos orar juntos? Apartar tiempo, sencillo, de oración. Comienza con pequeños pasos de oración. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. La oración es adictiva. En serio. Hay un tramo en que cuesta, hay que disciplinarse. Y inclusive los místicos de la oración, los grandes padres de la iglesia hablan de un momento en que es como, ellos lo describen como la noche oscura del alma, en lo cual no escuchas nada, piensas que Dios no te está respondiendo. Pero luego hay un proceso en el cual dices, ¿sabes qué? No puedo vivir, no puedo pasar un día si es que no estoy orando. Hay un proceso y es cuesta arriba. Y ayer veía un video de un autor que decía, ¿sabes qué? Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Y en un principio vas a tener que perseverar. Y por eso comienza con pequeños pasos. ¿Y sabes algo que me ha servido a mí? Es buscar compañeros de oración. Puede ser tu pareja, o puede ser un amigo, puedes crear un grupo de WhatsApp de oración, o puedes también escoger y elegir temas, quizás familiares y personales, en los cuales van a circular en oración. Decir, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo. De hecho, nosotros lo estamos haciendo con unos amigos en este tiempo. Pongámonos de acuerdo ahí, este par de temas que queremos estar orando por un mes. Vamos a estar orando por esto todos los días y nos vamos a comprometer a estar orando. ¿Sabes qué? Tener compañeros de oración te ayuda. Porque cuando tú estás un poquito, ¿no es cierto?, más débil en eso, el otro te dice, oye, acuérdate que vamos a orar. He podido conformar un grupo pequeño con pastores de otra iglesia, en lo cual nos hemos comprometido a estar orando unos por otros, y sabes que ha sido hermoso. ¿Y cómo nos apoyamos? Decir, oye, ok, estamos apoyándonos en oración. Busca compañeros de oración, una forma súper práctica. Usa el WhatsApp para la gloria de Dios. Crea un grupo de oración, pero donde realmente oremos, Queridos hermanos de Encuentro con Cristo, nuestra primera acción debe ser la oración. Y el 2018 dijimos que va a ser este año de la conexión con estas dos dimensiones, ¿no es cierto? La conexión con Dios y la conexión de unos con otros. Y debemos desafiarnos en oración. ¿Y sabes qué? Y aquí me encanta una frase de Spurgeon.
Él dice, siempre que Dios desea realizar algo, Él convoca a su pueblo para orar. Y creo, queridos hermanos de Iglesia Encuentro con Cristo, que Dios nos está convocando a entrar en un tiempo intenso de oración. No un día, no una semana, sino que un tiempo intenso de oración. ¿En qué nos vamos a unir como oración? Y hemos estado orando en nuestra iglesia ya hace algunos meses. Yo les conté en la reunión de este miércoles pasado, especial de oración, que estamos queriendo coordinar mucho más lo que son las reuniones de oración. Le hemos llamado eslabones de oración porque queremos que sean eslabones que se unen unos con otros. Tenemos una cierta coordinación en la cual nos hemos puesto de acuerdo en ciertos temas por los cuales estar orando. Por ejemplo, alcanzar a personas no creyentes de Santiago. Por ejemplo, que Dios provoque un despertar de oración y de adoración en nuestra iglesia. Y también este sentido de la multiplicación de grupos pequeños. Orar para que Dios primero nos despierte a nosotros en oración, pero que esta oración sea nuestra primera acción. ¿Y sabes qué está pasando? Algo lindo también con iglesias del sector. Les contaba acerca de esta red de pastores. Somos por este momento 7 pastores que nos reunimos una vez al mes a orar, a soñar juntos. Y el Señor nos motivó y fue interesante porque es de una generación del MOU del 2004. Los que conocen MOU es un movimiento juvenil y en ese tiempo todos éramos jóvenes o líderes de jóvenes y el Señor de alguna manera nos posicionó en este tiempo como pastores en el área. Y dijimos, ¿sabes qué? Esta cuestión no es coincidencia, algo tenemos que hacer. Nos empezamos a juntar, tomar desayuno, orar. Tuvimos un retiro hace poco de oración y de búsqueda del Señor y el Señor nos inquietó a decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo como iglesias de Santiago en unirnos en oración de manera profunda y permanente. Y el Señor nos mostró 3 temas y estamos coordinados para estar orando por estos 3 temas. Primero, un despertar de oración en nuestras iglesias. Segundo, un despertar en llamados ministeriales. Necesitamos que el Señor levante a pastores, a misioneros, a líderes dentro de la iglesia que puedan llevar la obra. Y también un despertar en plantación y revitalización de iglesias. El sector oriente es uno de los sectores que tiene menos iglesias cristianas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como Iglesia Encuentro con Cristo? ¿Es solamente la misión para quien Placegaña en este lugar o el Señor nos va a movilizar a más? Porque ¿sabes qué? Si nuestra misión dice ser y hacer discípulos apasionados, no solamente en este lugar, sino que en ciudades de Chile y del mundo, tenemos que hacernos cargo de esa visión en oración. Y necesitamos pedir al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Así que esta mañana, queridos hermanos, mi invitación es que comencemos a dar pequeños pasos que se transformen en grandes caminatas de oración. Durante el próximo año vamos a estar lanzando distintas iniciativas de oración. Por ahí en abril vamos a desafiar nuevamente a lo que es el ayuno de 21 días de Daniel, que algunos participaron el año pasado. Te invito a que participes de eso. En su momento ya vamos a dar la información. Queremos comenzar con pequeñas iniciativas de oración durante tal vez un mes, hacer un 12-7 de oración, es decir, por 7 días orar 12 horas continuas. Y quién sabe si más adelante hacemos un 24-7, quizás por 2 o 3 meses, donde la iglesia esté orando continuamente. Pero ¿sabes qué? Necesitamos comenzar a dar pasos respecto a esto. Te quiero invitar que ahí donde estás te pongas de pie. Quiero invitar a los músicos que pasen aquí adelante. Y vamos a terminar justamente orando. Y pidiéndole a Dios de que, como tenemos aquí trazado, ¿no es cierto?, en estos círculos de oración, en encuentro con Cristo, que Él nos despierte en oración, en nuestras vidas personales y como iglesia. Señor, en esta hora nos acercamos. Yo te quiero pedir, Señor, como pastor de esta iglesia, de que tú nos despiertes en oración como iglesia. Que comiences a inquietarnos más y más para clamar a ti con pasión y decir, Señor, necesitamos de que tú nos movilices como iglesia. Jesús, tú mismo dijiste que la cosecha es mucha, pero que los campos están listos para la siega y que debemos orar
para que tú envíes cosechadores, obreros a esta mies, para que puedan ir y sacar esta cosecha abundante. Dios, levanta entre nosotros obreros, levanta entre nosotros personas, inquietudes ministeriales para cosechar esto. Levanta misioneros en los lugares de trabajo donde están, Señor. Padre, que cada miembro aquí de la iglesia pueda ver su barrio, su edificio, su lugar de trabajo como un lugar de misión. Padre, que puedan ser intercesores por cada piso del edificio, Señor. Que puedan ser intercesores por cada niño de su barrio. Que puedan ser intercesores por cada trabajador que llegue más temprano y oren por la silla de sus colegas. Padre, que tengan fe, que tengan expectativa, Señor, de que tú respondes a la oración, Señor. Y te pedimos de que tú despiertes en nosotros esta convicción de que tú respondes a la oración, Dios. Y hoy clamamos, Señor, para que tú nos ayudes como iglesia, que nos movilices a ir más allá de nuestros límites. Extiende nuestro territorio, Señor, para llegar a donde otras personas no han llegado, para llegar con tu evangelio de maneras creativas, poderosas. Y no solamente en esta ciudad, sino que en otras ciudades, en otras comunas, en otras ciudades del mundo, Señor. Levántanos, despiértanos, Señor, despiértanos por medio de tu Espíritu Santo. Queremos ser esta generación que marche por la tierra y que conquiste, Dios. Que conquiste, porque hay un mundo en oscuridad que necesita